Hola, bienvenidos nuevamente a Siempre Siendo Reformados. Mi nombre es Andrés Martínez y soy de Puerto Rico. En este video vamos a continuar con la serie de videos que comenzamos en el video anterior sobre las dos naturalezas de Jesucristo. Esto es la unión hipostática. Si no conoces lo que es la unión hipostática, te invito a ver mi video anterior en el cual explico qué es esta doctrina y también discuto el pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. En este pasaje vamos a estar hablando de Hebreos capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a ver cómo el capítulo 1 establece claramente la deidad de Cristo y cómo el capítulo 2 establece claramente su humanidad. Vamos a comenzar con Hebreos capítulo 1. Estoy leyendo del Nuevo Testamento de la Biblia textual. Esto es un Nuevo Testamento muy útil para aquellos que les guste el campo de la crítica textual del Nuevo Testamento y les guste leer la palabra con traducciones literales de los textos griegos y entre otras cosas. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2 dicen así: Dios, habiendo hablado antiguamente muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, al final de estos días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo el universo. ¿Qué quiere decir el autor cuando dice que el Padre hizo el universo a través de Cristo? Es explicado por los versículos 10 al 12, en los cuales el autor provee una cita del Antiguo Testamento y las aplica a Cristo. Lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver que claramente cuando el autor dice que Dios crea el universo a través de Cristo, está diciendo que Cristo mismo es el creador. Quiero explicarles primero la frase del versículo 2 que dice que Cristo heredó todas las cosas, que Dios constituyó a Cristo heredero de todas las cosas, porque este pasaje puede ser utilizado por muchos unitarios para decir que, bueno, si Cristo heredó todas las cosas, quiere decir que no era dueño de todas las cosas y Dios es dueño de todas las cosas, por lo tanto Cristo no puede ser Dios. Esta interpretación tiene el problema de que está ignorando lo que dice, por ejemplo, el pasaje que vimos en el video anterior, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 nos dice que Cristo, siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo hecho a semejanza de hombres. Y luego dice en el versículo 8 que Él se humilló, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra clave aquí es que se humilló. Filipenses capítulo 2 nos dice que Cristo, siendo Dios, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, de ser humano, y luego muriendo por nosotros en la cruz. Así que cuando la Biblia habla de que Cristo, por ejemplo, recibe autoridad en Mateo 28 y en Daniel capítulo 7, cuando se menciona al Hijo del Hombre recibiendo autoridad, o cuando la Biblia habla de que Dios exaltó a Cristo, por ejemplo, en el mismo capítulo 2 de Filipenses 2.9, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Este tipo de pasaje y también este mismo que habla de que Cristo heredó todas las cosas, cuando la Biblia habla de que Cristo es exaltado, de que heredó todas las cosas y que recibe autoridad, se sobreentiende la humillación de Cristo, es decir, Cristo fue exaltado por Dios, porque antes de ser exaltado por Dios el Padre, Él se había humillado a sí mismo. Es su humillación lo que da lugar a que luego Él pueda ser exaltado por Dios el Padre. No es que Dios lo exaltó porque Él no era Dios y no era tan exaltado como era Dios el Padre. Y tampoco es que Cristo hereda todas las cosas porque no era dueño de todo, es porque Él mismo se humilló, se sometió a Dios el Padre, decidió obedecer su ley, entre otras cosas. Es esta humillación de Cristo mismo voluntariamente lo que da lugar a que Él pueda ser exaltado por el Padre y pueda heredar todas las cosas. Debemos fijarnos en varias palabras que tenemos en el versículo 3. El versículo 3 dice: el cual, refiriéndose a Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Al principio del versículo dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria. La palabra resplandor, la palabra griega original, hapaugasma, tiene la idea, por ejemplo, de... estas personas obviamente no tenían linternas, pero es una luz que resplandece hacia adelante. En inglés sería a light that shines forth, una luz que brilla, que se refleja, que resplandece hacia adelante. Cristo
es como si fuera esa luz, pero es una luz que refleja la gloria de Dios. Así que podemos decir que si estamos viendo a Cristo, estamos viendo en Él reflejada la gloria de Dios, estamos viendo el resplandor de la gloria de Dios. Y luego dice que Cristo es la imagen misma de su ser, del ser de Dios. No estoy al tanto de si hay otras traducciones que dicen imagen misma de su ser. Hay unas traducciones que utilizan la palabra sustancia, dicen la imagen misma de su sustancia, pero realmente no importa. La palabra original griega hypostasis, que es utilizada aquí, quiere decir sustancia o ser. Y si vieron mi video anterior, recordarán que mencioné que el nombre de la doctrina de la unión hipostática, la palabra hipostática sale de esta palabra griega, hypostasis, y mencioné que es utilizada en este mismo texto, Hebreos 1, versículo 3. Así que el autor dice que Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Y las dos palabras en español que tenemos aquí, imagen misma, salen de la palabra griega carácter. Y esta palabra conlleva la idea de cuando, por ejemplo, llevamos un documento oficial de algo a algún sitio y este lugar, una compañía, y tienen un logo, y ese logo hay que poncharlo en el papel, ¿no? Se usa un instrumento para ponchar. Pues cuando esta persona utiliza ese ponche, encima de ese papel, la imagen del logo de esa compañía queda impreso en el papel. Esa imagen que queda impresa en el papel es una representación exacta del ponche, del instrumento utilizado. Así que el autor está diciendo que Cristo es eso mismo. Cristo es una representación exacta de la sustancia de Dios. Cristo representa, Cristo es esa imagen de la sustancia de Dios. Si vemos a Cristo, estamos viendo a Dios mismo, su sustancia, lo que hace a Dios ser lo que es. Y para ti unitario que me estés escuchando en este momento, el Cristo en el que tú crees, con todo respeto, el Cristo en el que tú crees no es la imagen exacta de la sustancia de Dios. Y si no es la imagen exacta de la sustancia de Dios, entonces no tienes el Cristo bíblico. No importa cuán exaltado sea este ser creado que tú crees que es Cristo, si es un ser creado no puede jamás ser la imagen exacta de la sustancia de Dios. Así que el que tiene que ser la imagen misma del ser de Dios, de su sustancia, tiene que ser Dios mismo. Continuamos en el versículo 5. El versículo 5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Este versículo visto que es utilizado, y esta cita realmente, esto es una cita del Salmo 2, versículo 7, esta cita es utilizada por muchos unitarios para decir, por ejemplo, estas personas creen que el hecho de que Cristo haya sido engendrado por Dios significa que que Dios creó a Cristo. Si le dan esta interpretación a este texto, estarían en desacuerdo con la interpretación que le dio Pablo en Hechos 13:33. En Hechos 13:33, Pablo utiliza este pasaje, entre otros, para probarle a unas personas la resurrección de Cristo. Así que Pablo dice que este pasaje quiere decir, se refiere a la resurrección de Cristo. Cuando el Padre resucitó a Cristo, eso fue como si Cristo hubiera sido engendrado por el Padre, ¿no? Esa es la interpretación que le da el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13. Pero aún así no creo que haya sido la intención del autor de Hebreos utilizarla en ese contexto para probar la resurrección de Cristo. Sencillamente lo que el autor está haciendo con este texto, y si los unitarios le dan esta interpretación, lo estarían sacando completamente de su contexto. Lo que el autor quiere decir sencillamente que Dios llama a Cristo su Hijo de una manera especial, muy específica. A Cristo solamente Dios lo llama su Hijo amado, en quien Él tiene complacencia. Entonces, lo que quiere decir el autor es que a ningún otro ángel el Padre le llama Hijo como le llama a Cristo. El autor quiere hacer ver a Cristo como superior a todos los ángeles, y por eso, teniendo en mente ya todo lo que hemos estudiado al principio del capítulo
y estos conceptos. Por eso luego dice el autor, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, esto es el versículo 6, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Y la palabra primogénito que vemos aquí en el versículo 6 ha generado una disputa específicamente en el pasaje de Colosenses capítulo 1 versículo 15, donde dice que Cristo es el primogénito de toda creación. Algunos unitarios dicen que esto significa que Cristo es el primer ser creado de la creación. Claro, esta interpretación estaría en completo desacuerdo con el contexto de Colosenses capítulo 1, pero eso es algo que podemos discutir en otro video. El caso es que la palabra primogénito no siempre significa primer ser creado o primer nacido. Puede ser utilizada como preeminente, y así la utiliza el autor del Salmo 89 en el versículo 27, donde Dios mismo se está refiriendo al rey David como el primogénito entre todos los reyes de la tierra, y eso no significa el primer rey creado o primer rey nacido de entre todos los reyes de la tierra, significa el preeminente de entre todos los reyes de la tierra. Esto es Salmo 89 versículo 27. Continuamos en el versículo 7. El autor dice, y ciertamente respecto a los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus, a sus ministros llama de fuego. Los ángeles para Dios son simplemente ministros. Ahora, respecto al Hijo, versículo 8, pero respecto al Hijo, Dios dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, y el cetro de la rectitud, cetro de tu realeza. Dios, el Padre, llama a su Hijo Dios también. En el versículo 9 continúa, amaste la justicia y aborreciste la maldad, por eso te ungió Dios, por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y este versículo, el versículo 9, también es utilizado en contra de la deidad de Cristo, porque dice que el Dios del Hijo lo ungió, diciendo que el Hijo tiene un Dios. Pero claro, esto no es inconsistente con la deidad de Cristo, con la Trinidad, porque los unitarios que dan esta interpretación están ignorando lo que hablamos al principio, el hecho de la humillación de Cristo, el hecho de que Cristo mismo se sometió al Padre para obedecer la ley de Dios. Entonces, si Cristo se encarna y se somete al Padre para obedecer la ley y poder luego ofrecerse como un sacrificio perfecto, automáticamente al Cristo encarnarse, el Padre se convierte en el Dios de Cristo. Cristo mismo dice que el Padre es su Dios en Juan capítulo 20, versículo 17. El Dios, el Padre, es el Dios de Jesucristo porque Cristo mismo se ha sometido a Él voluntariamente. Entonces no es inconsistente con la deidad de Cristo. Cristo mismo, la segunda persona de la Trinidad, es la que voluntariamente se ha sometido a la primera persona de la Trinidad, de manera que se puede decir entonces, y es cierto, que el Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo llama así muchas veces, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces continuamos en los versículos 10 al 12. Estos son los versículos que explican lo que el autor quiere decir en el versículo 2, cuando dice que Dios creó al mundo a través de Cristo. Dice, el autor dice que respecto al Hijo, Dios dice, tú, Señor, en un principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se desgastarán como una vestidura, y como un manto los enrollarás como una vestidura y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no terminarán. Así que el autor está diciendo, el autor está citando este pasaje del Antiguo Testamento y está aplicándolo a Cristo, queriendo decir que Cristo es el creador de todas las cosas, del universo, de los cielos, y no solamente eso, sino que los cielos perecerán, pero Cristo, el Hijo de Dios, permanecerá. Así que está refiriéndose también a la eternidad del Hijo. Cristo es eterno al igual que el Padre. Eso es lo que está enseñando claramente el autor de la carta de Hebreos en el capítulo 1. Así que en el capítulo 1 de Hebreos el autor está demostrando que Cristo es superior a los ángeles de muchas formas, diciendo que Él es el Hijo de Dios, que es el Creador, que es la imagen misma de la sustancia de Dios y es el resplandor de la gloria de Dios. Todos esos atributos no los puede tener un ser creado por Dios. Tiene que ser Dios mismo el que tenga todos estos atributos.
Ahora pasemos al capítulo 2 de la carta de Hebreos. Vamos a comenzar en el versículo 10. Dice así: porque convenía a aquel, esto es, el Padre, por cuya causa son todas las cosas y por medio del cual subsisten todas las cosas, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica, esto es, Cristo, como los que son santificados son todos de uno. Cristo y los santificados, la iglesia, son todos de uno, del Padre. Por esta razón no se avergüenza de llamar los hermanos, diciendo: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te cantaré alabanzas, y otra vez yo estaré confiado en él, y otra vez aquí estoy yo y los hijos que Dios me dio. Así que el autor dice: Cristo y los santificados son del Padre, por eso Cristo puede llamar a los santificados hermanos y los puede llamar hijos también. Pero hay una explicación más allá de por qué Cristo puede llamar a los santificados sus hermanos. Y esta explicación la da el autor en el versículo 14 en adelante. Dice así el versículo 14: así que por cuanto los hijos, que también pueden ser llamados hermanos, que son los santificados, por cuanto los hijos han tenido en común una carne y una sangre, él, Cristo, también participó igualmente de las mismas, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos aquellos que por temor de la muerte estaban de continuo condenados a vivir en esclavitud. Así que el autor dice que Cristo participó como los santificados, como los hijos, como los hermanos, de carne y sangre. Tú y yo participamos hoy día de carne y sangre. Tenemos carne y tenemos sangre, somos seres humanos. Cristo participó de esto mismo, se hizo como uno de nosotros literalmente en todo sentido, menos en el pecado. Vamos a prestar atención ahora a los versículos 16 y 17. Versículo 16 dice: porque ciertamente Cristo no viene en ayuda de los ángeles, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham. Obviamente, cuando habla de ayuda, de que viene en ayuda de la descendencia de Abraham, se refiere al sacrificio. Cristo vino en ayuda, en sacrificio por los pecados de la descendencia de Abraham. Y el autor da una razón, o mejor dicho, el versículo 16 es una razón de por qué Cristo tuvo que ser humano. Dice el versículo 16: porque ciertamente no viene en ayuda de los ángeles, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham. Versículo 17: por lo cual debía ser semejante en todas las cosas a los hermanos, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que tiene que ver con Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. ¿Qué quiere decir este texto? Si alguien iba a tomar el rol de ser sumo sacerdote y de ofrecer un sacrificio perfecto, de manera que ya no hubiera que ofrecer más ningún sacrificio porque los pecados fueron perdonados una vez y por todas, si alguien iba a tomar ese rol de sumo sacerdote, recordemos que un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres, es alguien que ofrece un sacrificio e intercede ante Dios por los hombres. Si alguien iba a tomar ese rol, tenía que ser un ser humano. O el sumo sacerdote ante Dios, que intercede por los hombres, tiene que ser un ser humano. El problema es que ningún ser humano podía cumplir esta función de manera que ya no hubiera que ofrecer un sacrificio perfecto, porque todos los seres humanos son imperfectos y son pecadores, no podían ofrecer un sacrificio perfecto. Por lo tanto, Dios mismo es el que tiene que venir a ejercer ese rol y ofrecer el sacrificio perfecto. Pero ¿cómo si tenía que ser un ser humano? Pues Dios lo que hizo fue participar de carne y sangre. Dios participó de carne y sangre porque Él, como dice aquí, quería venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Por eso tenía que participar de carne y sangre, porque para poder funcionar como sacerdote debía ser un ser humano. Él vino en ayuda de la descendencia de Abraham y tenía que ser un ser humano para eso. Por eso Dios mismo se encarnó, participó de carne y sangre. Así que vemos claramente cómo el autor de Hebreos establece la deidad de Jesucristo en el capítulo 1, y vemos claramente cómo la establece en el capítulo, como claramente en el capítulo 2 establece la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es Dios y Cristo es hombre, 100% Dios y 100% hombre. Estas verdades no podemos separarlas,
tenemos que armonizarlas, y los trinitarios armonizamos estas dos verdades en lo que conocemos como la doctrina de la unión hipostática. Así que esta doctrina está claramente fundada en las Escrituras, y espero que este video, estas enseñanzas hayan sido de bendición y ayuda para ti, para que puedas dar una respuesta a aquellos que estén tratando de negar la deidad de Cristo. Que Dios te bendiga mucho y que sigas conociendo más las Escrituras con la ayuda del Espíritu Santo. Dios te bendiga.